Este ratito también. Buenos días, muchísimas gracias por estar hoy aquí, que como sabéis estamos dentro del proceso de escolarización del curso 25-26 y hoy es un día muy significativo porque hoy, 4 de abril, comienza el proceso general de admisión y, por lo tanto, la presentación de solicitudes de las plazas escolares para los alumnos de educación infantil, primaria, de la ESO y de bachillerato. Se trata de un momento muy importante para los niños y niñas extremeñas y pues también para sus familias. ¿Por qué? Porque van a ser, para algunos de ellos, cuando elijan por primera vez el centro en el que sus hijos van a estudiar. Este plazo de presentación de solicitudes, que como digo empieza hoy 4 de abril, permanecerá hasta las 14 horas del próximo 25 de abril. Posteriormente se procederá a la baremación de las solicitudes, que será hasta el 15 de mayo, y la publicación de las listas provisionales será hasta el 21 de mayo. Después se abren los plazos para la presentación de reclamaciones y finalmente el 18 de junio se publicarán las listas definitivas de los alumnos admitidos en los centros educativos. Quiero decir que es la voluntad de esta consejería facilitar en todo lo que sea posible y dentro, por supuesto, del sentido común, que todos los alumnos puedan obtener plaza en aquellos centros que han elegido, es decir, que sean de su preferencia. También quiero resaltar que la oferta de plazas educativas para el curso 2025-26 atiende con solvencia la demanda y la escolarización de todos y cada uno de los alumnos extremeños está más que garantizada en toda la región, porque se ha mantenido, incluso en algunos casos, se ha superado la oferta que tenemos en este curso 2024-25. Como ya me habrán oído decir en muchas ocasiones, en estos 2 últimos cursos escolares hemos perdido más de 5.000 alumnos de primaria, de infantil y de primaria, y la tendencia es progresiva. El próximo curso tendremos nuevamente unos 2.000 alumnos menos de infantil y de primaria. Y ante esta situación, el Gobierno quiere aprovechar esta coyuntura porque tiene una ruta muy clara: mejorar la educación en Extremadura, es decir, con menos alumnos en las aulas y con el refuerzo de las plantillas docentes. Por supuesto, vamos a tener, como es la intención y como es el deseo de nuestra presidenta María Guardiola, prestar una atención especial y un apoyo a la escuela rural y garantizar la escolarización de todos nuestros alumnos, residan donde residan, ya sea una zona urbana o rural, porque nuestra voluntad, como también hemos puesto de manifiesto en muchas ocasiones, es no cerrar ningún centro educativo público. Y siguiendo esta situación que les estoy exponiendo, esta hoja de ruta, esta disminución de alumnos, el curso que viene se vuelve a bajar la ratio en el segundo ciclo de educación infantil. Les recuerdo que desde que hemos llegado al Gobierno hemos bajado la ratio de 25 a 22 alumnos por aula en el primer y segundo curso del segundo ciclo de educación infantil. Y este próximo curso, es decir, el curso 25-26, lo haremos también al tercer curso del segundo ciclo de educación infantil. Es decir, que en todas las aulas de los niños que tienen edades comprendidas entre los 3 y los 6 años, la ratio será de 22 alumnos por aula. Además, permanecerá la reducción o la bajada de ratio que hemos ido aplicando para estos 2 cursos anteriores. Es decir, la ratio en bachillerato se mantendrá en 30 alumnos por aula, que como saben teníamos 35 cuando llegamos al Gobierno, y en los grupos mixtos de centros completos e incompletos saben que hemos bajado en 2 alumnos por cada grupo mixto para favorecer la escuela rural, como ya he dicho, y para flexibilizar las condiciones para todos los centros educativos de la Junta de Extremadura, estén donde estén y para que puedan permanecer abiertos.
En el caso de primaria, la ratio es de 25 alumnos por aula y en el caso de la ESO, es decir, de la enseñanza secundaria obligatorio, de 30 alumnos por aula. El próximo curso, tal y como hemos llevado a cabo en este año 24-25, se va a seguir reforzando las plantillas con un maestro más en aquellos centros públicos que tengan 4 grupos o más en el segundo ciclo de educación infantil. Es decir, para aquellos centros donde se estén llevando a cabo los cursos de los niños de 3 a 6 años. Y esta medida son una muestra de la apuesta que tiene este Gobierno por mejorar la calidad de nuestro sistema educativo, por la apuesta que estamos haciendo por la escuela rural y por la igualdad de oportunidades, que es muy importante para todos nuestros alumnos. Y repito, vivan donde vivan y estudien donde estudien. También les quería decir que el proceso de escolarización va a afectar a 402 colegios de educación infantil y primaria, 40 de ellos son colegios rurales agrupados, 135 institutos de enseñanza secundaria y de enseñanza secundaria obligatoria, 77 centros concertados con enseñanza de infantil, primaria, secundaria y educación especial, 40 escuelas infantiles dependientes de la Junta de Extremadura, 124 aulas infantiles del primer ciclo que han dejado de formar parte del programa experimental del que ya le hemos hablado muchas veces, es decir, el programa Aula 1-2, y que ha pasado a estar integrada en la oferta pública de los centros en los que se impartieron, pero que, como saben, ya ha dejado de formar parte de la financiación que tenía contemplado el Ministerio para ello, y ahora las ha asumido íntegramente la Junta de Extremadura, para lo que hemos invertido más de 8 millones de euros. Por lo tanto, con esto también queremos poner de manifiesto que estas aulas, como siempre hemos dicho, han permanecido abiertas y seguirán estándolas. Por tanto, los grandes grupos que se van a ver implicados en este proceso de admisión principalmente van a ser los alumnos de 3 años y los alumnos que acceden a primero de la ESO. ¿Por qué? Porque son los que van a tener que cambiar de centro, algunos por primera vez, como los niños de infantil de 3 años, y otros porque pasarán a la enseñanza secundaria. Para el primer curso del segundo ciclo de educación infantil, es decir, para los niños, los alumnos y alumnas de 3 años, el número de plazas ofertadas prácticamente dobla a las necesarias. Esto supone que estamos garantizando no solamente el acceso a la educación de todos los alumnos, que por supuesto es lo principal, sino también el derecho que tienen las familias de elegir el centro que estimen más oportuno para sus hijos. De tal manera que los puestos escolares ofertados para estos alumnos de 3 años es de 12.799 plazas, y la previsión que tenemos de alumnos que se matricularán, es decir, aquellos nacidos en el año 2022, es de 6.814. En relación a los alumnos que van a acceder por primera vez al instituto, es decir, para los de primero de la ESO, estos alumnos ya han pasado por un proceso específico de adscripción, es decir, para solicitar el centro educativo en el que querían iniciar sus estudios de la ESO. Pues bien, el pasado 28 de marzo se publicaron las listas de admitidos y también el centro de reubicación en el caso de que no hayan sido admitidos, por decirlo de alguna manera, en aquellos que habían solicitado. Pero el proceso para estos alumnos tampoco acaba aquí. Ahora, los alumnos que lo deseen pueden modificar el centro que se les ha adjudicado en el periodo de adscripción y pueden solicitarlo desde hoy, 4 de abril, hasta el próximo 25 de este mismo mes de abril. Pero sí que quisiéramos también destacar que cerca del 97% de los alumnos, es decir, prácticamente todos, han obtenido la plaza en el centro educativo que han elegido como primera opción. Dicho en número,
De los 7.822 alumnos que van a cursar primero de la ESO el próximo curso, 7.587 han obtenido plaza en el centro elegido como primera opción. Y como hemos comentado antes, el resto podrá solicitar la modificación del centro adjudicado si lo desea en el plazo que también hemos dicho. Miren, en algunas de las principales ciudades extremeñas, el porcentaje de alumnos que han conseguido plaza en los centros, en este caso en los institutos elegidos como primera opción, ha sido en Mérida el 99,5%, en Badajoz el 98,5%, en Cáceres el 93,5% y en Plasencia el 98,1%. Por tanto, como verán, es un porcentaje en el que el objetivo de esta consejería, de este Gobierno, es adaptar lo máximo posible la oferta con la demanda y que los alumnos y las alumnas de Extremadura se sientan satisfechos y contentos por poder estudiar en los centros que han decidido. Voy a hablarle de otros de los objetivos que saben que tiene la Junta de Extremadura, que tiene este Gobierno y que es uno de los retos de nuestra propia presidenta y que es extender la escolarización temprana a todos los niños y las niñas de Extremadura, es decir, favorecer la escolarización de 0 a 3 años. ¿Y por qué? En primer lugar, porque estamos convencidos, y así lo demuestran los estudios científicos, que implica numerosos beneficios para los niños que empiezan una escolarización con estas edades. Y también, porque no podemos olvidarles, facilitan la conciliación de las familias extremeñas. Con esta finalidad, este curso que vamos a terminar, el 24-25, se han acogido las ayudas que este Gobierno ha puesto a disposición de las familias de 200 euros, más de 2.400 familias, que, como saben, ha sido exclusivamente para la escolarización de niños y niñas con edades comprendidas entre 2 y 3 años. Es decir, los que se han matriculado en el tercer curso del primer ciclo de educación infantil, ya haya sido en centros públicos de la Junta de Extremadura, de titularidad municipal, de centros privados autorizados por la Consejería de Extremadura, es decir, en cualquiera de sus variantes. Y también tenemos como novedad para este curso 2025-26 la ampliación o la extensión de esta escolarización, porque ya no será solamente para aquel alumnado de 2 a 3 años, sino que se hace extensiva para aquellos que tengan una edad comprendida entre 2 y 3 años, es decir, el segundo curso del primer ciclo de educación infantil. Con esto, ¿qué tendremos? Pues ya tendremos 2 cursos. Y niños con edades desde los 1, 2 años y 2, 3 años, es decir, desde 1 a 3 años. Tendremos 2 cursos del primer ciclo de educación infantil, segundo y tercer curso. Y esperemos, si Dios quiere, y así es la intención de este Gobierno, que el curso 26-27 la escolarización ya será extensiva de 0 a 3 años. ¿Quién se va a beneficiar de estas ayudas de las que estamos hablando? 6.842 niños nacidos en el año 2024 que en el curso que viene tendrán entre 1 y 2 años. 6.810 niños nacidos en 2023 que el curso que viene tendrán entre 2 y 3 años. Estos son datos proporcionados por el propio INE. Este Gobierno ha destinado y va a destinar en lo que ahora cuando empecemos el siguiente curso unas ayudas de más de 11,5 millones de euros. Y, como digo, seguiremos trabajando y continuando por la escolarización temprana y por la gratuidad en el primer ciclo de infantil, de tal manera que garanticemos también la libre elección de centros por parte de la familia. La oferta total de las plazas 03 es de casi 8.000 vacantes, distribuidos entre 161 centros educativos. 124 son aulas infantiles,
40 escuelas infantiles de la Junta de Extremadura, 11 de gestión cedidas a los ayuntamientos, 163 escuelas infantiles municipales y 43 centros privados autorizados por la Consejería de Educación. Por lo tanto, las fechas claves en este proceso de escolarización del que estamos hoy hablando son, les recuerdo, del 4 al 25 de abril, es decir, desde hoy mismo, será el plazo general de presentación de solicitudes. El 18 de junio del 2025 se publicarán las listas definitivas de los alumnos admitidos y del centro adjudicado en el caso de los no admitidos. Y del 1 al 15 de julio, la matriculación para aquellos alumnos que vayan a cursar educación infantil, primaria, ESO y bachillerato. La solicitud se puede hacer de manera virtual a través de la plataforma Rayuela, pero también para aquellas familias que por el motivo que sea no puedan hacerlo telemáticamente, es decir, a través de Internet, se puede hacer de manera presencial en los centros educativos o en las comisiones de escolarización. De todas maneras, toda esta información que les acabo de exponer está publicada en el portal de escolarización, que es escolarización.educarex.es. Y yo, de momento, con lo que tiene que ver con la escolarización y el proceso que empezamos hoy de admisión y solicitudes, no tengo nada más concreto que decirles, pero quedo a su disposición por si consideran alguna cuestión. Es que no lo he oído bien. ¿Los datos? ¿De infantil de primer ciclo o de segundo ciclo? De primer ciclo. Vale. Bueno, pues del primer ciclo estamos hablando de aquellos alumnos de 0 a 3 años. Lo que les he dicho, que de las ayudas que tiene que ha puesto en marcha la Junta de Extremadura se han beneficiado más de 2.400 familias que saben ustedes que tienen una ayuda de 200 euros mensuales, pero los posibles beneficiarios serán 6.842 alumnos o niños nacidos en el 2024, que son los que tendrán entre 1 y 2 años en este próximo curso del que estamos hablando, y 6.810 alumnos nacidos en el 2023, que son los que tendrán para el próximo curso 25-26 entre 2 y 3 años. Perfecto. Sí, una aclaración también respecto a los datos. Ha comentado que hay 8.000 plazas para niños de 0 a 3 años. Sí. Y 161 centros. 361. 124 aulas infantiles, 40 infantiles de la Junta de Extremadura, 11 de gestión cedidas a los ayuntamientos, 163 escuelas infantiles municipales y 43 centros privados autorizados por esta consejería. El error era mío. Si solamente de gestión, escuelas infantiles municipales hay 163, pero perdona, a lo mejor no lo he dicho muy claro. Buenos días, consejera. Le quería preguntar por otros asuntos. Por la negociación de la subida salarial con los docentes, si hay alguna novedad. Y otra pregunta, si considera que la nueva regulación estatal puede afectar a los proyectos de universidades privadas aquí en Extremadura. Bueno, en relación, me ha preguntado que si hay algún avance en la negociación de... simplemente lo que le puedo decir, que el pasado miércoles, el 2 de abril, mantuvimos una reunión, las centrales sindicales representantes de los docentes, con el personal de esta consejería. Es decir, estaba la secretaria general de Educación, el secretario general de Educación, el director general de Personal Docente y yo misma. Y estamos avanzando en poder llegar a un punto de encuentro. En el segundo punto, en relación a las universidades privadas, pues mire, yo creo que sé un poco
más o menos lo que saben ustedes por la prensa, porque todavía no se ha publicado lo que será esa nueva normativa. En cuanto la tengamos, les puedo asegurar que la vamos a estudiar y veremos hasta qué punto puede afectar, porque, les repito, a nosotros todavía no nos ha llegado ese avance informativo. Por otra cuestión, que es sobre la situación del Colegio Lope de Vega de Badajoz. Ayer los profesores volvían a enviar una nota de prensa en la que solicitan una respuesta de la consejería, incluso la intercesión de la presidenta de la Junta de Extremadura. Afirman que no se les ha notificado nada de la inspección educativa, aunque son conscientes de que se están llevando a cabo algunas actuaciones, y llegan a tildar de la situación en el colegio de una agresión de género en la crisis laboral que están padeciendo, vienen a decir. Bueno, yo lo único que le puedo decir que, por supuesto, somos conocedores de que hay ciertos conflictos entre el equipo directivo actual y los padres del colegio, que precisamente porque somos conocedores de ello, la inspección de esta consejería está en constante actividad en este centro, intentando mediar de ello, pero lo único que le puedo decir al respecto es que ellos están haciendo su trabajo de inspección y que esta consejería no puede tomar ninguna decisión, porque para poder cesar a un equipo o a un director o a alguien tiene que haber hechos que estén contemplados en la normativa escolar, y hasta el momento no se ha dado ese caso. Yo le quería preguntar, consejera, por el caso de Almendralejo. Los 4 presuntos agresores, ayer ya la juez de menores decretó que tienen que tener una orden de alejamiento con respecto a la víctima. Ellos han sido expulsados del centro. ¿Durante cuánto tiempo van a estar expulsados del centro? ¿O se les va a ofrecer que se cambien de centro educativo? ¿Cómo está esa situación? Mire, desde el primer momento que esta consejería tuvo conocimiento de este caso, que lo puso inmediatamente, el centro lo puso en conocimiento inmediatamente de las personas competentes, que son los inspectores, y por supuesto de esta consejería, se ha actuado con una rapidez y una inmediatez que les puedo decir que es para darle la enhorabuena al centro y a la inspección, por supuesto que sí. Esta consejería tomó las medidas oportunas al respecto a través de las distintas unidades, como le he estado diciendo, y sabemos que desde el primer momento estaba en manos de la Fiscalía de Menores. Nosotros sí que queremos manifestar como consejería y como gobierno nuestro rechazo a todo este tipo de actos y de actuaciones y de actitudes, y ahora mismo, pues como bien ha dicho usted, está en manos de la Fiscalía de Menores, y lo que sí que le puedo garantizar que esta consejería y este gobierno siempre aplicará todo aquello que desde la normativa y desde la perspectiva educativa nos pueda afectar, y todo aquello que nos venga indicado por la Fiscalía de Menores, que es la que está ahora mismo llevando el caso. ¿La expulsión va a ser indefinida por ahora? Yo ya le vuelvo a repetir que ahora mismo será la Fiscalía de Menores la que tenga que tomar la medida oportuna. Nosotros hicimos un alejamiento de los centros como medida preventiva, y ahora nosotros esto ya pasaba a Fiscalía de Menores, y lo único que podemos decirle es que nosotros estamos a la disposición de la Fiscalía de Menores y que acataremos con buen grado todas aquellas medidas que nos insten a implantar. También le quería preguntar por otro asunto, un reto viral que por lo visto está ahora de moda, y en un centro educativo de Badajoz se han producido casos, el Mataleón. Mataleón se llama. Ha mandado, incluso este centro educativo ha mandado un rayuela a los padres lanzando una advertencia. No sé si sois conocedores de esta situación, si desde la consejería se va a tomar alguna medida, si esto ha ocurrido dentro o fuera del colegio. Bueno, pues nosotros tuvimos ayer conocimiento, pero no se ha producido en el centro. La información que esta consejería nos han transmitido es que esto es un juego, si es que se puede llamar juego. Yo realmente no tenía conocimiento de
de este juego hasta ayer, la verdad, que repito que para mí no es un juego. No se ha producido en el centro educativo, sino que ha sido fuera, pero desde el primer momento la inspección está averiguando todo lo que está pasando al respecto. También le quiero recordar que hace ya más de un año que esta consejería, de la mano de los centros educativos y de los padres, prohibió el uso de los dispositivos móviles en el centro. Por lo tanto, nosotros ahora mismo a ese respecto no podemos hacer otra cosa que dejar a la inspección que averigüe todo lo que ha pasado en alumnos de ese centro, pero que repito, que hasta el conocimiento que tenemos en esta consejería ha sido fuera del horario escolar y fuera del centro. ¿Y hay vídeos en redes sociales o de eso tenéis constancia? Nada, ¿no? Vale. Y después, la última ya, con respecto a la rueda de prensa que nos ha dado con el proceso de escolarización. Ha dicho que no se va a cerrar ningún centro educativo, a ningún colegio ni instituto, entiendo, pero ¿alguna línea? Mire usted, ahora mismo no podemos decirlo, eso es que no sabemos ni siquiera lo que se van a matricular. Hoy se abre el proceso de adscripción, nuestra idea es intentar mantener todo abierto, pero es que todavía no sabrán. De hecho, algunas se ampliarán, pero es que ahora mismo no sabemos todavía ni quién se va a escolarizar y quién se va a matricular. Vale, muchísimas gracias. Gracias. Aviso para los más jóvenes. Me acojona el dato de pérdida de alumnos en los centros. Aviso para los más jóvenes, que aquí, o sea, hay que tener criaturas, ¿eh? El apaño ya lo tenéis. No, estoy un poco en el dato que daba la consejera sobre primero de ESO, que se había alcanzado el 97% de opción en primer lugar, pero eso ha sido en el curso 24-25, ¿no? No, aquí ya, porque es que aquí ya empezamos, ya se ha llevado a cabo el proceso de adscripción de los alumnos a los centros que quieren. Para la ESO. ¿En primero de ESO ya se ha dado? El 18 de marzo, si no me equivoco. Sí. El 18 de marzo. O sea, y ellos ya está completado ese procedimiento, ¿no? Pero ahora, como le he dicho, no acaba el proceso para ellos. Ahora, del día 4 al día 25 de abril, ellos pueden solicitar una reubicación de los centros que en primer lugar le habían sido asignados. Pero el grado de éxito ha sido grande, 97%. Yo creo que poco movimiento va a haber ahí, ¿verdad? Primera opción elegida. Yo espero yo espero que haya poco movimiento. De hecho, el porcentaje es muy alto y la intención de estas consejerías es que todo el mundo esté estudiando donde realmente desee, para que, hombre, eso va a favorecer positivamente en los alumnos y en las alumnas. Bueno, ya está. Acojonado con lo de 2.000 alumnos menos. Ya somos unos cuantos. Estamos hablando que en 3 años, que van a ser 3 años, no menos, en 3 cursos escolares nuestros, que van a ser 2 años y poco, 7.000 niños. Son muchos, 5 más 2, 7. Una barbaridad. ¿Está encendido? Vale. Hola. ¿Qué tal? Buenos días, consejera. Pero perdón, Antonio, pero aún así, perdóname que recargue que no hemos cerrado ningún colegio, que no hemos cerrado ningún grupo, que no hemos despedido ni suprimido a ningún docente. Es decir, que sí que quiero poner de manifiesto el esfuerzo económico que está haciendo este Gobierno. Al revés, 916 docentes. Es efectivamente, bueno, ¿cómo se nota que la Secretaría General de Educación 916 docentes más? 916 docentes más. Y 307 en las plantillas orgánicas. Desde que estamos aquí en el Gobierno, 916 docentes más de plantilla funcional, pese al descenso de alumnos en estos 2 cursos que hemos estado nosotros. El curso próximo, las plantillas estamos todavía en ellas. Sí. No, este año todavía no, Antonio, este año. En este curso 24-25. Y en el 23-24. Y en el 23-24. 916 plazas más en las plantillas funcionales y 306 en las orgánicas, en las plantillas orgánicas de la Junta, de la Consejería de Educación, claro. Sí.
Una pregunta, consejera. Hoy hay huelga de estudiantes universitarios en Cáceres, se quejan de los precios de los alquileres. ¿Cómo está afectando el precio de los alquileres para atraer estudiantes universitarios a Cáceres y si la Junta está trabajando en algún plan para facilitar el alojamiento a universitarios? Bueno, aunque la situación de los alquileres no es directamente medidas que pueda tomar esta consejería, pero por supuesto que estoy de acuerdo que hay una parte que es el alquiler, o más que el alquiler, el alojamiento de los universitarios, en este caso, que son los que se ven afectados por esta situación, claro que nos afecta. Por eso, esta consejería ha ampliado las becas complementarias para ayudas a residencia para este próximo curso académico, de tal manera que será una ayuda, como hemos dicho, me parece que hace una semana, que expusimos las nuevas ayudas y becas para los universitarios de 2.500 euros para aquellos alumnos y alumnas que vayan a residencia universitaria. Y les repito, hemos ampliado, que creo que es un éxito de este Gobierno, hemos ampliado la posibilidad de que más alumnos y alumnas puedan acogerse a ella, por supuesto siempre respetando el nivel de renta de aquellos que lo pueden necesitar. Fácil, difícil, no lo sé. O sea, plazas totales que se ofertan en los 4 niveles educativos: infantil, primaria, secundaria y bachillerato, y posible población diana, el número global. El número. No hay número. No te lo puedo, no puedo decirte el número total. Lo que te puedo decir, por una parte, el número aproximado de los niños del primer ciclo de educación infantil, del segundo ciclo de educación infantil, las posibilidades de los que hay de primaria y de la ESO y de bachillerato. Pero si este año, no me confundo, hemos tenido 168.000 alumnos, pero no puedo dar este dato exacto porque no me acuerdo, creo que han sido 168.000 alumnos. Es más, creo que eran 168.800 y pico, es decir, casi 169.000 alumnos. Yo espero que como mínimo lleguemos a los 165.000 entre todo el sector educativo. Espero. No obstante, es que... Las plazas o las daré... Pero es que estas plazas que me estás diciendo, te podemos decir que duplicamos casi en bachillerato, en infantil, que en universidad hay un número de plazas que no te podría decir en su totalidad el número de plazas que hay, porque te tendríamos que sumar por cada uno de los centros. Te tendríamos que decir también todo lo de formación profesional, porque estamos hablando de todo el sistema educativo. Los alumnos totales que he dado ha sido de todo el sistema educativo, incluida la formación profesional. El proceso de escolarización de formación profesional todavía no ha empezado, porque, como saben, empieza más tarde y lleva otro ritmo, de tal manera que se empezará a finales de mayo. Por lo tanto, si tienes interés, yo te puedo hacer una estimación de las plazas que hay, pero que no te va a dar todavía un número de ratio entre alumnos y plaza, entre otras cosas, porque no sabemos, sobre todo en bachillerato, universidad y formación profesional, los posibles matriculados. Y si me permite, Sí, consejera, la apreciación, los datos que damos hoy son los de los colectivos que entran en el sistema, que son los niños de 3 años mayoritariamente, y los alumnos que pasan de primaria a la ESO, que normalmente, claro, si pasan de un colegio público a un instituto, cambian de centro, y entonces por eso es un proceso nuevo, como si lo dijéramos por primera vez, el acceso al sistema por primera vez. Y el resto de los alumnos, los niños de 4 años, de 5 años, los de primaria, como están dentro del centro, ya están escolarizados, y por eso no damos datos, porque ya tienen garantizada su plaza en el centro educativo en el que se encuentren. Y los de la ESO, por si no quedó claro antes, el proceso de adscripción es que los alumnos que están en sexto de primaria en un colegio público o en un concertado tienen unos centros determinados a los que pueden ir en primero de ESO. Entonces, por eso se le llama proceso de adscripción, es como un acceso directo.
Y ahí es donde hemos tenido el 97% casi de alumnos que han entrado en el centro de adscripción en primera opción. Pero si no están de acuerdo con ese centro, ya sea el de adscripción o en el reubicación dentro de esa primera fase de adscripción, los alumnos ahora pueden concurrir con el proceso general para elegir otro centro educativo. Esos 300 y pico de alumnos que quedaban, que no habían tenido el centro de adscripción elegido en primera opción, pueden optar en el proceso general, o si lo han tenido en primera opción, pero ahora se lo piensan y quieren cambiar, pues pueden ir en el proceso general a otro, que de lo que se trata es de garantizar ese derecho que tienen los alumnos y las familias a elegir libremente, y por eso partimos de mucha mayor oferta que alumnos tenemos en el sistema o que pueden optar al sistema para garantizar la libertad de elección. No, solamente los que solamente los que están en primera opción. Cuando tú ya estás en primero de primaria, en primero de infantil o en primero de bachiller de la ESO, tú ya tranquilo que tienes la plaza reserva hasta el final. Yo no. Pues yo no quiero pensar todavía en los nietos. Todavía tengo a mi hijo en bachillerato, chicos. ¿Cómo voy a pensar nietos? Totalmente. Efectiva, ¿cómo lo sabe? Cortamos. ¿Alguna pregunta más? Perdón. Somos tremendos.